¿Quién no conoce el pasaje donde se narra cómo Yeshua caminaba sobre las aguas del mar de Galilea? Por un instante podemos trasladar nuestros pensamientos a la sobrecogedora imagen del Maestro, posando sus pies sobre la agitada superficie del lago, como si de tierra seca se tratase. Y aquí nos preguntamos, ¿fue esto un suceso literal o se trata quizás de una alegoría? Y si Simón Pedro pudo caminar junto a Yeshua, aunque solo fuera por un instante, ¿podremos también nosotros andar sobre las aguas? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Ahor. Y el shiur de hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre un texto que no por ser sobradamente conocido, es por ello el mejor comprendido de entre todos los milagros que realizó el Maestro. Al respecto, los escritos nos declaran lo siguiente. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 24 y 25. Y este es un texto difícil de entender, pues aquí Yeshua muestra una naturaleza más propia de su estado glorificado o que aquella otra manifestada en los días de su carne. Por ejemplo, después de la resurrección podía desaparecer y aparecer de repente, como podemos leer en Lucas Nakai 24, 31 y 36. Atravesar puertas cerradas. Sobre esto puede leer Juan Yohanan 20, 26 e incluso elevarse hasta el cielo. Véase Lucas Nakai 24:51, Hechos Maasim 1:9. Asimismo, la práctica totalidad de los milagros que hizo tuvieron como objeto terceras personas y no sobre él mismo. Y todo esto reviste nuestro pasaje de una maravillosa excepcionalidad que nos invita a adentrarnos en sus secretos. Veamos primero el texto introductorio. Ese día Yeshua hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y añade, despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hemos citado el mismo libro en el 14, 22 y 23. Por supuesto que nada nos hace dudar de la literalidad de este pasaje, lo que los sabios denominaron Peshat, y que el suceso aquí narrado realmente tuvo lugar durante el ministerio de Yeshua. Pero son muchos los indicios que nos invitan a indagar en niveles interpretativos más profundos. Para empezar, llama la atención el gran paralelismo que guarda con este otro texto. Aquel mismo día, al atardecer, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo a la barca. Marcos Tadai 4, 35 y 36. La gran diferencia es que en el primero los discípulos parten solos, mientras que aquí lo hacen en compañía de su maestro. Ya tuvimos oportunidad de explicar el texto de la tormenta en el mar de Galilea desde la perspectiva del Shot, de los profundos secretos espirituales que encierra. Usted puede, si lo desea, ver nuestro libro Puertas de Bondad, la Cábala del Mesías, en su apéndice. Y le dejaremos el enlace en la descripción. Y este texto, incluso más que el otro, nos sugiere el transcurso de una experiencia de carácter puramente espiritual, paralela al suceso aquí narrado. Como fue dicho, despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yeshua se separó de la multitud para subir a un monte y orar en soledad, según su propia enseñanza. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Y esta es una práctica conocida como Hitbodedut, término proveniente de la raíz bod, ¿no? Lo que sería bet bav dalet, que significa separarse o estar solo, y que en la actualidad se ha convertido en sinónimo de oración espontánea. Pero que en los tiempos bíblicos era indicativo de una experiencia de Ruach HaKodesh. Pues según esta última enseñanza de Yeshua, el Padre habita en el Sot, en el secreto, esto es, en lo recóndito y profundo de nuestra experiencia espiritual. También llama la atención los escenarios de este suceso, un monte y el mar de Galilea. Pues los profetas de la antigüedad escogían lugares solitarios como estos para retirarse y meditar, contemplando la naturaleza o la grandiosidad del mar, tomando así percepción de lo majestuoso de la obra divina,
como dijo el salmista, «Cuán grandes son tus obras, oh Eterno, todas ellas con sabiduría Jochma fueron hechas». Asíca. Salmos Tehilim 104, 24. Y esta declaración nos parece muy significativa, pues aquí el salmista nos describe su técnica meditativa. A través de la contemplación de la obra de Dios, llega a ser capaz de percibir su misma esencia, que no es otra que Jochma, sabiduría, siendo a la vez capaz de hacer aprehensión de esta elevadísima realidad a nivel de los mundos de abajo, el nivel de Asiya, acción, ya en el grado de Malhut, reino. Por eso dice primero que con sabiduría Bejochma fueron hechas, fueron todas ellas con sabiduría Bejochma, y luego dice que fueron hechas Asita. Primero se correspondería con Jochma, sabiduría, a nivel de Atzilut, y Asita con Asiya, acción. También nos parece relevante que nuestro texto precise el momento del día en el que el maestro se retiró a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto es, a la hora del crepúsculo, justo antes de que cayera la noche, Yeshua comenzó con su oración, como también nos declara el salmista, «Se adelantaron mis ojos a las vigilias de la noche, Ashmurot, para meditar en tus dichos». Salmos Tehilim 119, 148. De forma que al llegar la primera vigilia ya se encontraba inmerso en su hitbodedut, como nos sugiere la expresión «estaba allí solo». Pues de otra forma, esta información sería redundante, ya que se nos había dicho que anteriormente, ¿no?, que el maestro hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera. También las palabras «subió al monte», en hebreo «yal el ahar», nos sugiere el remet, la insinuación del ascenso espiritual llevado a cabo por el maestro durante su práctica meditativa. Nuestro texto añadía: Yeshua hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Lo que también sería indicativo de que, aunque la meditación transcurrió por separado, fue el propio Yeshua quien los introdujo en la primera fase de la experiencia, donde la barca simbolizaría aquí la Merkava, el carro conceptual que los transportaría a través de los mundos espirituales, y para que el maestro se uniera a ellos más tarde. En otro lugar de los escritos narra una historia que guarda grandes similitudes con esta. El episodio de la tormenta en el mar de Galilea, según es descrito en Marcos Tadai 4, del 35 al 41. En esa ocasión se hallaban todos juntos en la misma barca, lo que conceptualmente nos describiría un trayecto espiritual en común. Y si desea más información sobre este tema, puede consultar nuestro libro Puertas de Bondad Apéndice, cuyo enlace le dejamos en la descripción. Sin embargo, en el episodio que nos ocupa, el trabajo espiritual fue llevado a cabo de forma separada, por un lado en los discípulos y por otro el maestro, para después encontrarse en un punto de su trayecto. Y esta no fue la única ocasión en que Yeshua los enviara solos a realizar algún cometido, ¿no?, como también fue dicho. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos Tadai 6:7. Pues es cometido de todo maestro adiestrar a sus discípulos, de forma que puedan desenvolverse de manera autónoma. Y así se condujeron también Samuel y los antiguos profetas. Volvamos otra vez a nuestro texto. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 24 y 25. Los sabios de la Kabbalah compararon al mar con la sefirá de Malhut, reino. Como dice lo escrito, todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. Eclesiastés Kohelet 1:7. Pues todos los netivot, los senderos por los que discurre el flujo sagrado desde los ámbitos superiores, convergen a manera de ríos en esta última sefirá, como ilustramos a continuación, donde vemos cómo todas las sefirot están interconectadas por diferentes canales, los llamados netivot o senderos, pero vemos cómo todos ellos convergen en la última sefirá, que es Malhut, reino. Volvamos a nuestro texto, donde se describen 3 elementos: en medio del mar, azotada por las olas,
y viento contrario. En el transcurso de la meditación de los profetas siempre aparece la figura de las clipot, que son las cáscaras de oscuridad procedentes del otro lado, que vienen a estorbar el logro de la profecía. La Biblia las designa mediante diferentes nombres, como pueden ser viento grande y fuerte, terremoto, fuego. Esto lo puede usted leer en Primera Reyes Melachim 19:11, viento huracanado, gran nube y fuego envolvente, en Ezequiel y Ezequiel 1:4, e incluso mujer prostituta e hijos de fornicación, en Oseas 1:2. Es relevante que la mayoría de estas figuras se correspondan con fenómenos de la naturaleza que nos causan conmoción, pues de esta forma describían los profetas ese estado de turbación y zozobra que experimentaban al principio de su experiencia profética. Nuestro texto sigue diciendo, mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos. Vimos cómo el maestro se separó de sus discípulos justo comenzando la primera vigilia. Luego se desprende, ¿no?, que estuvieron separados durante las 3 primeras vigilias. Y al respecto de esta división de la noche, leemos en la Gemara. Los sabios enseñaron, la noche se compone de 4 vigilias. Arba, Mishmarot. Mustitado Berajot 3b. Porque el texto es tan preciso a la hora de detallar el lapso temporal en el que transcurrieron los hechos. Si la primera vigilia da comienzo con la salida de las estrellas, lo que decía Set HaKohavim, la última concluye con la luz del alba, o sea, cuando empieza a llegar la luz de la mañana. Y los sabios compararon esto con nuestro actual estado de exilio. Esto es, la noche y la noche sería asimilada a nuestro actual estado de exilio y la redención a la llegada de la mañana. Un sentido alegórico, el Mesías regresará al final de esta última fase de oscuridad, al final de estas 4 vigilias, marcando así el albor de la mañana. Nuestro texto prosigue, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. La experiencia meditativa de los discípulos estaba teniendo lugar en el nivel de Malhut Reino, como nos insinuaba la expresión en medio del mar, Velet Yam, pero no así la de Yeshua. Pues él vino a ellos andando sobre el mar, al Penehayam. Esto es justo encima de Malhut Reino, en el plano de Zeir Anpin. Y es en ese instante cuando Simón Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yeshua extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mateo 14, del 28 al 32. Veamos esto con más detalle. Simón Pedro, junto al resto de los discípulos, se hallaba inmerso en un proceso meditativo, en el grado de Malhut Reino, como se dijo, y al ver a su maestro, que se encuentra en un plano superior, desea ascender hasta su nivel, y para ello abandona su Merkabá conceptual, llamada aquí la barca, y se encamina hacia su maestro. ¿Pero qué ocurre entonces? Una de las clipot, denominada viento fuerte, Ruach Seara, le sale al encuentro, infundiéndole temor y malogrando así su ascenso espiritual. Y el texto nos dice que al momento Yeshua, extendiendo la mano, asió de él. ¿Qué significa que extendió la mano? Que le hizo partícipe de su propia experiencia profética, pues mano en hebreo yad es sinónimo de profecía. Como fue dicho, la mano yad del Eterno vino sobre mí y me llevó por el espíritu verruach del Eterno. Ezequiel 37:1. ¿Por qué falló la tentativa de Simón Pedro de caminar junto a su maestro? Porque todavía se hallaba sujeto a la acción de las clipot, no habiendo superado aún la fase preliminar de la profecía. Por eso Yeshua le recrimina, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues la fe es la herramienta imprescindible para cualquier trabajo espiritual efectuado a nivel de Malhut Reino, quien precisamente recibe el nombre de misterio de la fe, Raza Din Menuta. Y como resultado, Simón Pedro no solo es incapaz de hacer apensión del grado de Zeir Anpin, sino que incluso desciende desde el nivel anterior, pues, como está escrito, comenzando a hundirse. ¿En dónde? En la clipa.
Y al igual que ocurre en el suceso narrado en Marcos Tadai, las turbulencias cesan cuando Yeshua toma el control de la situación. ¿Cómo ves? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla y enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos Tadai 4, 39 y 40. Donde esta grande bonanza se correspondería con la llamada Klipa-Nogá, un estado de conciencia previo a la profecía, al que los profetas denominaron resplandor, Nogá, como puede usted leer en Ezequiel y Ezequiel 1.4, voz calmada suave, Kol de Mamadaká, en Primera de Reyes Melahim 19.12, y también voz de Shofar, Kol HaShofar, en Éxodo Shemot 19.19. Querido amigo, no debe sorprendernos que Yeshua instruyese a sus más allegados discípulos en las técnicas de la profecía, como lo hicieron en su día personajes como Samuel, Elías o Eliseo. Una práctica que también se hallaba extendida entre los sabios, como pudieron ser Rabbi Yohanan ben Zakkai, Rabbi Nehunia ben Hakaná o Rabbi Ishmael. Pero en los escritos del Nuevo Pacto, al igual que ocurre con los otros pasajes bíblicos y también con los talmúdicos, estas técnicas son tan solo insinuadas o referidas de modo general sin entrar en los detalles, como corresponde al mandamiento de no divulgar los secretos más allá de un estrecho círculo de acólitos. Pero esas maravillosas realidades, capaces de transportar nuestra alma a una mayor cercanía con Dios, siguen ahí, ocultas tras una infinidad de detalles o de palabras que nos pasan desapercibidas, sobre todo, ¿no?, para el lector común de la Biblia, pero que son verdaderos tesoros de luz y salvación para aquellos que lo busquen con verdadero anhelo. Por favor, querido amigo, le rogamos que apriete el botón unirme porque necesitamos de su ayuda para que este canal crezca y pueda llevar estas enseñanzas al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.